Hola, hola para todos, buenos días, buenas tardes, buenas tardecitas o en el horario que nos estés escuchando, viendo en este momento, te damos la bienvenida a Lee conmigo la Biblia, programa número 151, perdón, estamos avanzando rápidamente y este es nuestro avance hacia el día lunes 31 de mayo del 2021. Último día de este mes, número 5, y estamos ya avanzando rápidamente hacia la mitad del año de este 2021 que nos tiene bastante complicados aquí en el sur del mundo, en Argentina, nuestro país, días bastante fresquitos, pero ideales para disfrutar con un cafecito, con un matecito, la palabra de Dios. Y basta de palabras y comenzamos ya mismo, rápidamente, es lo que quería decir, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Tienes la energía de Dios? Realmente es muy oportuno y propicio para arrancar este día lunes, porque necesitamos, si hay un día a la semana que necesitamos energía, es el día lunes. Pero el mundo se está quedando sin energía. Se acaba el petróleo, el carbón, el gas y todo lo demás. ¿Cómo podemos garantizar suministros de energía suficientes para mantener la vida? ¿Dónde encontraremos esta energía? Estamos buscando ansiosamente el poder de lo alto, entre comillas, tratando de aprovechar el poder casi ilimitado del sol. Todos nos enfrentamos al mismo problema que el medio ambiente físico, pero a nivel espiritual. Tenemos ante nosotros una elección. ¿Buscamos la energía que necesitamos en nosotros mismos y en los recursos de nuestra inteligencia y nuestro espíritu emprendedor? ¿O lo buscamos de lo alto, desde el Cristo resucitado, el sol de la justicia? En los pasajes que hoy vamos a leer, vamos a ver algo acerca de la magnitud de la energía, el poder y la fuerza de Dios. Mientras que en un nivel físico luchamos para aprovechar incluso una fracción del poder del sol, Dios te ha dado acceso completo a su energía ilimitada a través de la resurrección de Jesús y el don del Espíritu Santo. El Salmo 68 nos plantea esta pregunta: ¿de dónde viene? La energía, el poder y la fuerza vienen de Dios. Este salmo termina con una nota de confianza cuando David proclama que el Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios. Sorprendentemente, Dios promete darle su poder y su fuerza. David ora: despliega tu poder, oh Dios, haz gala, oh Dios, de tu poder que has manifestado a favor nuestro. En contraste, David es desdeñoso frente a cualquier intento de buscar el poder en otra parte. Habla del poder mundano de un régimen malvado. Haz que, humillada, te lleve barras de plata, dispersa las naciones belicosas, dice el versículo 30. Sin embargo, él sabe que en última instancia tal poder se someterá a Dios. David sabe por su propia experiencia que el poder de Dios es más que suficiente para todas sus necesidades. Juan capítulo 19 y 20 nos plantea otra pregunta. ¿A qué se parece? Dios te da la misma energía, fuerza y poder que usó para levantar a Jesús de entre los muertos. Recuerdo una ocasión en la que estaba escuchando a un líder en una iglesia. Había estado hablando durante varias horas cada día
y este líder se sentía completamente exhausto y agotado. Durante una pausa, sucedió que este líder abrió su Biblia en la traducción de The Message, el mensaje, en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Y decía estas palabras: el derroche de prodigalidad absoluta de su obra en nosotros, quienes confiamos en Él, energía sin límites, fuerza ilimitada. Toda esta energía emana de Cristo. Dios lo resucitó de la muerte. Obviamente, este líder se sintió reenergizado desde lo alto. En este pasaje, Juan enfatiza que Jesús verdaderamente murió. Cuando él, dice Juan, había terminado el trabajo que se le encomendó, cumpliendo así la Escritura, clamó: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó, en la palabra griega paradoken, el Espíritu. Su último acto es dar el don del Espíritu. Él exhala su Espíritu, como más tarde Él soplará sobre sus discípulos, dándoles también su Espíritu. La muerte por crucifixión podría acelerarse rompiéndole las piernas al reo. En el caso de Jesús, esto no fue necesario, pues ya estaba muerto, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó agua y sangre. Al morir, el coágulo y el suero de la sangre se separan, pareciendo sangre y agua. Juan da una buena prueba médica que aclara por qué Jesús estaba verdaderamente muerto. Puede ser que ya en aquella época hubiese gente que argumentaba que Jesús no murió realmente, sino que solo pareció estar muerto. Esta visión llegó a ser conocida como el docetismo. Mahoma fue influido por las opiniones docéticas. El Corán dice: siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Juan enfatiza que Jesús murió realmente y aporta sus pruebas fisiológicas. También muestra que la muerte de Jesús fue de conformidad con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice la otra Escritura, mirarán al que habían traspasado. Juan capítulo 19, versos 36 y 37. En la sangre y el agua que fluyen del costado de Jesús vemos un símbolo de esperanza. El agua simboliza el Espíritu. El agua que fluye del corazón de Jesús nos sanará, nos limpiará y nos energizará a todos. El cuerpo de Jesús estaba envuelto en lienzo de unas 75 libras, alrededor de unos 34 kilos de especias. Si bien alguien hubiera robado el cuerpo, seguramente se habría llevado todo. Ningún ladrón habría dejado los únicos elementos de valor. Jesús ciertamente no podría haberse quitado los lienzos por sí mismo, humanamente hablando. Sin embargo, los discípulos encontraron los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las tiras. William Temple, el ex arzobispo de Canterbury, señaló que el lenguaje utilizado es extraordinariamente vívido, tanto que ninguna inventiva podría concebirlo jamás, ni de la más creativa de las imaginaciones sería capaz de fabricarlo. Con aquellas pruebas, no es de extrañar que cuando los discípulos vieron, creyeron. En aquel punto nadie había visto todavía al Jesús resucitado. Sin embargo, la prueba del estado de la tumba y la ausencia del cuerpo de Jesús fueron suficientes para convencerlos de la resurrección. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías antes,
Pero esto era diferente. Ellos vieron y creyeron que el poder y la energía de Dios habían resucitado a Jesús de entre los muertos. Jesús estaba vivo otra vez. Era el sol inesperado. El invierno había terminado y la primavera había llegado. Cuando el Nuevo Testamento habla del amor de Dios, todo se centra en la cruz. El Nuevo Testamento habla de la energía y el poder y la fuerza de Dios. El centro es la resurrección. Pensamos con razón que el poder que le pertenece a Dios, sin embargo olvidamos tan fácilmente que el poder de Dios es también de nosotros los creyentes. El mismo poder y la misma energía que resucitó a Jesús de entre los muertos vive ahora en ti. Primera de Samuel, capítulos 29 al 31, contestan esta siguiente pregunta. ¿Cómo la recibimos? ¿Alguna vez te has sentido agotado el punto más bajo sin saber cómo vas a ser capaz de asumir todos los problemas que enfrentas? Aquellos fueron tiempos terribles para el pueblo de Dios. David había alcanzado un punto bajo en su vida, tanto que estaba cerca de luchar con los filisteos en contra de Israel. Pero entonces hasta los filisteos decidieron que no lo querían. Él regresa y encuentra que los amalecitas habían capturado las esposas, los hijos y las hijas de sus hombres. El resultado es una explosiva mezcla de dolor e ira. Toda la compañía estaba angustiada por lo que había sucedido y los seguidores de David lo culparon amenazándolo con apedrearlo. Pero en medio de todos sus problemas, David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Este fue un momento decisivo en la vida de David. Aquellos que, como David, se han dirigido a Dios en su más profunda angustia, se han llenado de asombro repentinamente ante la rapidez con la que Él ha podido cambiar su suerte. Cuando los hombres regresaban de la batalla, algunos de sus hombres no querían compartir el botín con los que estaban demasiado exhaustos para luchar, pero David fue lo suficientemente sabio para ver que todos tenían un papel que desempeñar en la obra de Dios y respondió: no hagan eso, mis hermanos. Del botín participan tanto los que quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquellos que hacen el trabajo menos vistoso son tan importantes como aquellos que salen en los titulares de los diarios. Al leer cómo mueren Saúl y sus hijos, queda claro en qué mundo brutal vivieron. Saúl se quita la vida para evitar que abusaran de él como lo hicieron con Sansón. Tuvo que significar mucho para David enfrentar tales peligros y barbarie para fortalecerse con la confianza en el Señor su Dios. Sigue el ejemplo de David. Pasa tiempo con Dios fortaleciéndote. Sigue reenergizado y confiando en Él sinceramente, creyendo que Él está en ti por su Espíritu y creyendo que puedes hacer todo lo que necesitas hacer a través de Él. Y así comenzamos con nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 68, versos 28 al 35. Dios mío, muéstranos tu poder. Muéstranos el poder que usaste a nuestro favor en el pasado. Los reyes te traerán regalos a tu templo en Jerusalén. Dios mío, castiga a esa bestia de los juncos, a esa manada de toros entre las naciones como becerros. Tú venciste a los que buscaban la guerra. Ahora, haz que vengan a ti a traerte sus barras de plata. Haz que traigan sus riquezas desde Egipto, que los etíopes te traigan sus regalos. Reinos de la tierra, canten a Dios, canten canciones de alabanzas al Señor. Él cabalga atravesando los cielos antiguos. Escuchen su poderosa voz, reconozcan el poder de Dios.
Su majestad está sobre Israel, con su poder llena los cielos. Desde tu templo, oh Dios, eres imponente. El Dios de Israel le da fuerza y poder a su pueblo. Juan capítulo 19, versos 28 al 42. Después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había allí. La colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Era día de preparación para la Pascua y los cuerpos no debían estar en las cruces en el día de descanso. Entonces los líderes de los judíos le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran los cuerpos de las cruces. Después llegaron los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre y al otro que habían crucificado con él. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que a él no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto, y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Esto pasó para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no se romperá ninguno de sus huesos. Y también otra escritura dice: ellos mirarán al que abrieron con la lanza. Después de esto, José de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero en secreto porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y él fue y se llevó el cuerpo. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino junto con las especias. Era la forma acostumbrada de un entierro judío. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y allí había un sepulcro nuevo donde todavía no se había enterrado a nadie. Los judíos se preparaban para el día de descanso. Como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Juan capítulo 20, versos 1 al 9. Muy temprano, el domingo en la mañana, estando aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al seguidor a quien Jesús quería mucho y les dijo: sacaron el cuerpo de Jesús del sepulcro, no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro seguidor salieron y fueron al sepulcro. Estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio ahí las vendas de lino, pero no entró. Después llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio las vendas. Vio también la tela en la que habían envuelto la cabeza de Jesús. Estaba enrollada aparte. Entonces entró el otro seguidor que había llegado antes al sepulcro, vio todo y creyó. Estos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las Escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. Primera de Samuel capítulo 29. Los filisteos reunieron a sus soldados en Afec, mientras los israelitas acampaban junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y 1000 hombres, seguido de Aquis y David y sus hombres. Los generales filisteos preguntaron: ¿qué están haciendo aquí estos hebreos? Aquis les dijo a los generales: es David. Él antes era uno de los oficiales de Saúl, pero ha estado conmigo mucho tiempo y nunca he visto nada que me haga desconfiar de él.
Pero los generales filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: ordénale que regrese a la ciudad que le diste. No puede acompañarnos en la batalla. ¿Es que no ves que tendríamos un enemigo en nuestro propio bando? Podría congraciarse con su rey llevándole las cabezas de nuestros hombres. Ese es el David por el que los israelitas danzaban y cantaban. Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Entonces Aquis llamó a David y le dijo: tan cierto como el Señor vive, que tú me eres leal, me gustaría que sirvieras en mi ejército. No he tenido nada por qué desconfiar de ti desde el primer día que llegaste, y también los jefes filisteos piensan bien de ti. Vuelve a tu casa y no hagas nada que desagrade a los jefes filisteos. David preguntó: ¿pero qué mal he hecho? ¿Tiene algo su majestad por qué desconfiar desde que llegué? ¿Por qué no se me permite pelear contra los enemigos de su majestad? Aquis contestó: yo sé que eres un buen hombre, como el ángel de Dios, pero los generales filisteos insisten que no debes acompañarlos a la batalla. Mañana temprano tú y tus hombres deben regresar a la ciudad que te di. Y no hagas caso de los generales y de lo que digan de ti. Tú eres un buen hombre, así que devuélvete tan pronto como amanezca. A la mañana siguiente David y sus hombres partieron rumbo al territorio filisteo, mientras los filisteos avanzaban hacia Jezreel. Primera de Samuel, capítulo 30. Después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que después de atacar y quemar la ciudad de Siclag, habían tomado cautivo a todo el pueblo, mujeres, jóvenes y ancianos por igual, pero no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Los amalecitas también habían tomado cautivas a las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la que había sido esposa de Nabal de Carmel. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerzas en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que trajera el efod. Entonces David consultó al Señor: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Él contestó: persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias. David se dirigió al arroyo de Besor acompañado de 600 hombres. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Los hombres de David encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y además un pedazo de masa de higos y 2 racimos de uvas pasas, pues tenía 3 días y 3 noches de no probar bocado. En cuanto comió, recobró las fuerzas. David le preguntó al egipcio: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? El egipcio contestó: soy egipcio, esclavo de una amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del Negev, donde viven los quereteos. Atacamos el territorio de Judá y de Caleb, y también incendiamos Siclag. David le dijo al egipcio: guíanos hasta encontrar a esos bandidos. El egipcio le contestó: lo llevaré, pero jure por Dios que no me matará ni me entregará de nuevo a mi amo. El egipcio los guió hasta donde estaban los amalecitas. Los encontraron dispersos por el suelo, comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado del territorio filisteo y de Judá. David los atacó y los mató. Pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del día siguiente. Ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres
que se montaron en sus camellos y huyeron. David recuperó el botín que habían tomado los amalecitas, inclusive sus 2 esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos, también a todos los hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas. David se apoderó de las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y decía: «Este es el botín de David». David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban débiles y cansados para seguirlo. Los hombres salieron al encuentro de David y los soldados que lo habían acompañado. Entre los hombres que habían acompañado a David, había algunos que eran malos y problemáticos y reclamaron: «Estos hombres no fueron con nosotros, así que no tenemos por qué compartir el botín con ellos. Que tomen solo a sus esposas e hijos». David les dijo: «No, hermanos míos, no hagan eso. Piensen en lo que el Señor les dijo. Él nos permitió derrotar al enemigo que nos atacó. Nadie les hará caso. Todo se repartirá en partes iguales entre los hombres que se quedaron a cuidar las provisiones y los que fueron a la batalla». David estableció esta norma y reglamento en Israel, y así continúa hasta el día de hoy. Después de llegar a Siclag, David les envió algunas de las cosas que tomó de los amalecitas a sus amigos, los líderes de Judá, diciendo: «Aquí les envío un regalo de lo que tomamos del enemigo del Señor». También les envío algunas cosas a los líderes de Betel, Ramot de Negev, Yatir, Aroeb, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón, y a los líderes de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Primera de Samuel, capítulo 31. Los filisteos pelearon contra Israel y los israelitas salieron huyendo. Muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se dedicaron a perseguir a Saúl y a sus hijos, logrando matar a Jonatán y a Abinadab y a Malquesúa. La batalla se puso cada vez peor para Saúl y los arqueros lo alcanzaron a herir gravemente con sus flechas. Entonces Saúl le dijo a su escudero: «Toma la espada y mátame, para que esos paganos no vengan a hacer burla de mí». Pero el escudero de Saúl tuvo miedo y se negó a matarlo. Así que Saúl tomó su propia espada y se mató él mismo. Al ver que Saúl estaba muerto, su escudero se atravesó con su propia espada y murió junto a Saúl. Así fue como ese día murieron Saúl y sus 3 hijos y su escudero. Al ver que el ejército israelita huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que vivían del otro lado del valle abandonaron sus ciudades y también huyeron. Entonces los filisteos pasaron a ocupar esas ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos regresaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces decapitaron a Saúl, le quitaron todas las armas y enviaron mensajeros para que se esparciera la noticia a los filisteos y a todos los templos de sus ídolos. Pusieron sus armas en el templo de la diosa Astarte. Después colgaron su cadáver en el muro de Bet-San. Cuando la gente de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos habían hecho, los soldados de Jabes caminaron toda la noche a Bet-San para recuperar los cuerpos de Saúl y sus hijos. Después de bajarlos del muro, regresaron a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron bajo la sombra del tamarisco de Jabes. Después ayunaron por 7 días. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y te invitamos a compartir esta palabra de oración. Gracias, Señor, porque le das poder y fuerza a tu pueblo. Lléname hoy con tu energía, poder y fuerza. Gracias, Señor, por tu extraordinario amor, porque estabas dispuesto a morir por mí.
Gracias por tu resurrección y porque ese mismo poder ahora vive en mí. Te ruego que llenes hoy toda mi vida de esa energía. Señor, gracias porque ya sea que estemos en nuestro punto más bajo o nos enfrentemos a grandes pruebas y desafíos o simplemente afrontemos las luchas ordinarias de la vida, todos podemos encontrar fuerza y energía en el Señor nuestro Dios. Amén. Final de nuestro programa del día de hoy, lunes 31 de mayo. Estamos despidiendo este mes número 5 de este año 2021 y por supuesto esperamos que sea un día bendecido, una semana bendecida y estamos ya iniciando la mitad de nuestro año. Que el Señor nos ayude y que esta energía de la que hemos hablado pueda ser una realidad de nuestra vida y por supuesto poder afrontar este año difícil y esta temporada difícil que nos espera a todos los argentinos. Que el Señor nos ayude y que bendiga tu vida. Nos encontraremos nuevamente mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.